Radio Trapananda, humanizando la señal. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar de donde nuestras queridas auditores nos están viendo. Mi nombre es Antonia, de acá de su Radio Trapananda. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Bien, estoy bastante contento, si bien es cierto, he estado bastante alejado de los programas de radio, pero por supuesto hoy día tenemos novedades. También se viene el aniversario número 8 de Radio Trapananda, el 25 de este mes, y por supuesto queríamos partir con novedades. Tenemos nuevos espacios, nuevas programaciones que hemos ido desarrollando con mucho cariño para nuestros auditores y auditoras. Exacto, y este proyecto, nuevo programa que habla acá Juan Manuel para poder invitarlos a que nos sigan, viene de una idea pensada hace un tiempo por un grupo de personas soñadoras que creen en un cambio a través del conocimiento, a través de la cultura. Creo que estoy con mucho preámbulo, Juan Manuel, para esta sorpresa que les tenemos a todas nuestras auditoras y auditores. Claro, a veces los pilares fundamentales que nosotros hemos tratado de plantear en cada programa, en cada espacio, es el comunicarnos, el tema de sociabilizar. Lamentablemente, lo que nos dejó la pandemia, encerrados en nuestras casas, alejados de todo el mundo exterior, ¿cierto? Y que a veces todavía no hemos dimensionado el efecto que esto ha producido en la salud mental de las chilenas, los chilenos y a nivel mundial, ¿sí? Con estas medidas sanitarias que lamentablemente ese tipo de enfermedades o trastornos no fueron cuantificados y no sabemos a ciencia cierta cómo lo están pasando, porque en realidad estamos en la etapa de transición, pero ya no somos los mismos de antes. ¿Cómo encuentra usted esa realidad? Sí, Juan Manuel, estoy de acuerdo contigo. Y para hablar de este tema, para profundizar de este tema, ¿cierto? Vamos a acabar un poquito el preámbulo. Tenemos invitado al profesor de Psicología Social, don Daniel Altaparro. Él es parte del Centro de Estudio de Psicología Social, CEP de Barcelona, y estamos dando el inicio a este espacio de conversación que es muy necesario, ¿cierto? Desde la psicología de la vida cotidiana. Exacto. Entonces vamos a partir nuestro programa Psicología de la Vida Cotidiana, porque de psicólogos y de locos todos tenemos un poco. Así es que ahora sí le damos la bienvenida a nuestro querido profesor Daniel Altaparro. ¿Cómo está, profesor? Hola, Antonia. Hola, Juan Manuel. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Es un honor, es un privilegio poder estar con ustedes, compartir y, bueno, poder un poco transmitir ciertos conocimientos hacia toda la gente, que, bueno, lamentablemente todos sabemos que el conocimiento es poder y desde siempre, o al menos desde hace muchísimos siglos, los que tienen el conocimiento tienen el poder y los que no tienen el conocimiento, desgraciadamente sufren las consecuencias de no tener ese poder de decidir sobre sus vidas. Así que, bueno, una alegría compartir con ustedes y poder transmitirle a la gente común, a la gente de barrio, al trabajador, a la trabajadora, a la gente humilde, a la gente sencilla, a la gente como todos nosotros que vivimos de un salario, o vivimos de levantarnos cada mañana y ver qué vamos a hacer para ganarnos el pan de cada día y pagar nuestras deudas y el alquiler y la luz, etc. Poder llegarle con conocimientos que se les niegan, que de alguna manera son conocimientos que se ocultan siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Se han ocultado los conocimientos para poder dominar a las masas, dominar a los pueblos. Así que estar en este espacio con esta oportunidad es un privilegio y es un agradecimiento de mi parte. Súper, profesor. Para nosotros también es muy importante cuando nos propone la idea de poder hacer este programa, justamente, como dice usted, para llevar el conocimiento a las personas que no necesariamente la tienen de diferentes formas. Creemos que es importante compartir también ese conocimiento que tenemos desde
desde los barrios, desde las poblaciones, y qué mejor que hablar de lo que sucede en la vida cotidiana, con conceptos que a veces no manejamos, y cuando tomamos conciencia de lo que sucede, nos vamos a encontrar con novedades de que en realidad no es que tengamos una enfermedad mental, sino que no lo hemos sabido como llevar no sé, como no hemos encontrado como las soluciones de repente que pueden estar si logramos sociabilizarlo con otras personas que no sean. Siempre se ha generado un tabú, profesor, en materia de ir al psicólogo. Inmediatamente hay como esa barrera de entre lo cuerdo y lo no cuerdo. Entonces, no, voy al psicólogo, este tipo, esta señorita está loca, está loco. Entonces, nos gustaría partir, profesor, abordando algunos temas, derribando algunos mitos en torno a la psicología. ¿Dónde nace la psicología? Este mundo del estudio de la psiquis, del comportamiento humano. Si nos podemos partir con esa pequeña introducción. Sí, en primer lugar, referente a lo que decías del conocimiento, y la gente que por ahí no entiende bien qué es esto de la salud, la enfermedad mental, y también definir qué es una enfermedad mental y qué no es una enfermedad mental. Alrededor de eso, quería hacer una pequeña aclaración al inicio, es que, bueno, cuando hablamos de la educación oficial, ¿no? Está en una situación de cuestionamiento desde hace varias décadas ya, todo el modelo educativo, ya sea desde la metodología de enseñanza, como los contenidos. Y en esto, bueno, hay una educación oficial que de alguna manera, en algunos casos adrede, en otras por ignorancia, en otras por comodidad, sigue enseñando cosas en la universidad que no son ciertas, se siguen enseñando cosas que son del siglo pasado, conceptos muy antiguos, que no se adaptan a los descubrimientos hechos en los últimos 50 años, y de alguna manera también hay una educación dirigida hacia mantener un status quo en el cual se sigue sosteniendo un modelo socioeconómico que favorece al 1% de la humanidad, más un 10 o 15% de clase media que puede beneficiarse del modelo, pero que deja al 80% de la población en condiciones muy, muy vulnerables. Entonces, esa educación oficial es la que impide hoy que llegue el conocimiento a la gente. Y con respecto a la pregunta tuya, Juan Manuel, de cuándo se origina la psicología, cuándo empieza a estudiarse la psicología, porque en realidad la palabra psicología viene del griego, que significa estudio de la psique. Psicología, estudio de la psique. Digamos que si nosotros nos remontamos al origen, deberíamos primero definir el concepto de psicología. Es decir, ¿qué se entiende por psicología? Porque el común de la gente le pasa lo que tú dices, o sea, la psicología está relacionada con la locura, con las enfermedades mentales. Y entonces, no, Dios no quiera, ¿no? Es decir, de eso ni hablar, porque a ver si me pasa o si le pasa a un hijo mío, a un familiar, entonces, claro, todo eso, y además con todo el tema de la culpa, con todo el tema de del miedo a ser discriminado. Ya saben que el tema de la salud mental siempre ha tenido una connotación muy negativa, y siempre se ha discriminado. En la Edad Media los quemaban, ¿no? En la Inquisición. Y antiguamente también, la locura era parte, digamos, de lo que no se quería ver. Entonces, de alguna manera, empezar por definir el concepto de psicología. La psicología hoy podemos saberlo, es decir, bastante con mejor claridad que lo que presupuso Freud en el siglo pasado y a fines del siglo XIX, cuando no había los conocimientos suficientes como para poder definir qué era lo que pasaba en el cerebro, qué era lo que pasaba en la mente, qué era lo que nos pasaba a los seres humanos. Hoy tenemos muchísimo más conocimiento porque la tecnología nos ha permitido desarrollar muchísimos conocimientos, descubrir muchísimas. Entonces,
sabemos que hay un mundo externo a nosotros. Cuando el niño nace, él va a empezar a percibir todo lo que ocurre en ese entorno familiar donde él nace. Eso le llamamos el mundo externo. Un mundo externo que va a ser registrado a través de los sentidos, los 5 sentidos, van a ir recogiendo la información del mundo exterior, de lo que está pasando en ese mundo exterior, y en una parte del mundo interno, nosotros lo llamamos mundo interno, que podría ser la mente o la psiquis, que no se sabe dónde está, ni se sabe lo que es decir, científicamente no se ha demostrado dónde está la mente, qué es la mente tampoco. Hoy inclusive hay teorías que la sitúan fuera del cuerpo humano, la mente, como si fuese una onda de información que nos envuelve, ¿no? El cerebro sabemos que es un decodificador de frecuencias de onda, es decir, de la información que nosotros recibimos como colores o como objetos, pero que el cerebro las recibe como información en frecuencias de onda. Entonces podemos decir que la psicología es la disciplina que estudia, y utilizo la palabra disciplina a propósito, no digo ciencia, sino disciplina, la disciplina que estudia esa relación que existe entre el mundo externo que nos rodea, el mundo externo ese que es externo a nuestra piel, todo lo que sea más allá de nuestra piel pasa a ser el mundo externo, y este proceso interno que ocurre en la mente, que vuelvo a repetir, no es el cerebro, que ocurre en la mente y que se encarga de analizar y procesar esa información a los efectos de dar una respuesta adaptativa. Esto es muy importante. Viene la información del mundo externo, que es captada por los sentidos. Eso va a través de todo el circuito neuronal al cerebro, que codifica y decodifica esa información, que va a la mente. ¿Dónde está la mente? No lo sabemos. ¿Dónde está la psique? No la sabemos. ¿Cómo es? Tampoco lo sabemos porque no la hemos visto en ningún lado. Pero vendría a ser el software de la computadora. ¿Dónde está? En algún lado está ese software, ¿no es cierto? Pero no sabemos. Y ahí se produce ese análisis de esa información del mundo externo y se elabora una respuesta adaptativa. Ahora, en el análisis y la elaboración de la respuesta adaptativa interviene algo que hoy es extremadamente importante porque altera inclusive nuestra biología, como nos enseña la epigenética. Interviene la percepción de la realidad. Cómo el individuo percibe este mundo externo. Tú puedes decir, hoy está nublado, y alguien puede decir, uy, qué día horrible, y el otro puede decir, uy, qué día hermoso. Y es el mismo día nublado. Pero uno la percibe de una manera y otra de otra. Entonces, en la respuesta adaptativa, no solamente intervienen los elementos objetivos del mundo externo, es decir, está lloviendo, está nublado, hay sol, etc., sino que interviene la percepción que yo tengo de esa información externa. Y esta parte es importantísima. Es importantísima en todo. Por ejemplo, en una depresión. Una persona se puede deprimir porque está nublado y está el día feo. Su percepción lo lleva a esa elaboración de esa información y elabora una respuesta adaptativa depresiva. Se pone triste, siente decaimiento, no tiene fuerzas, siente como uy, qué horrible mi vida. Y a partir de ahí va inclusive a generar respuestas bioquímicas que van a alterar la biología del cuerpo. Fíjense la importancia de la percepción. De acá tenemos varios conceptos. El mundo externo, que es objetivo, llueve, no llueve, hace calor, hace frío, pasa un camión, no pasa un camión. Esa información que es registrada y que luego pasa a esa instancia donde se analiza y se elabora la respuesta adaptativa. Y aquí interviene la percepción como un elemento fundamental. Ante una situación digamos, de dificultad en la vida, hay personas que se vuelven mucho más fuertes y salen a la lucha y resuelven el problema, y hay otros que se hunden. Y ahí entramos en la percepción. Por lo tanto,
el concepto de psicología sería la disciplina que estudia la relación que existe entre ese mundo externo que produce sucesos, en la cual se producen sucesos, independientemente de nosotros. Sucesos que tienen que ver con la familia, con el trabajo, con lo que pasa en el país, con el clima, etcétera, etcétera, ¿no? Se producen sucesos objetivos que son analizados en una instancia totalmente subjetiva, que es el mundo interno, en donde ahí la percepción actúa como elemento subjetivo. Entonces, eso sería la psicología. Esto es muy importante porque, como ven, no tiene nada que ver con la salud y la enfermedad. Claro. Sí. O sea, no estamos hablando de un virus, una bacteria, ni estamos hablando de neurotransmisores químicos, que si falta dopamina, que si falta o sobra serotonina. No estamos hablando de eso. Porque inclusive el exceso o la falta de dopamina o serotonina o cualquier otro neurotransmisor químico obedece también a la percepción. Porque si la persona tiene una percepción eufórica, va a producir más dopamina, por ejemplo. Claro. Y va a sentir ganas de luchar y va a sentir ganas de salir adelante. Pero si tiene una percepción negativa, va a producir el efecto contrario. Y su cerebro va a producir todas las moléculas químicas necesarias de acuerdo a la percepción y al estado de ánimo que tenga la persona. Entonces, a partir de ahí, todo esto vale para todos los actos de nuestra vida. La salud y la enfermedad, la parte que corresponde al estudio de la salud o la enfermedad, que hoy ya no se llama más enfermedad, porque si yo me deprimo porque el día está nublado, o si tengo una actitud negativa por tal o cual cosa, no es un problema de enfermedad, es un problema mío personal, ¿no? Hoy digamos que podemos decir de que toda esa parte de psicología afecta y no nos afecta, sino que en el sentido de que interviene y va a tener que ver con todo lo que nos pasa en nuestra vida. Claro. No solamente con la salud y la enfermedad. Para los auditores y auditoras que recién se están conectando a este nuevo espacio, estamos conversando con el profesor Daniel Alcaparro, psicólogo social, un enlace que estamos realizando con el Centro de Estudio de Psicología Social de Barcelona, y dando inicio también a este nuevo espacio de conversación sobre la vida cotidiana, este espacio que hemos denominado, ¿cómo lo hemos denominado, querida Antonia? Bueno, nuestro programa entonces, Psicología de la Vida Cotidiana, porque de psicólogos y de locos todos tenemos un poco. Me gustaría, profesor, que cerráramos, nos fuéramos a un corte musical. Ha sido harta información como para dar un espacio a través de la música, que también uno cuando escucha una canción, algo pasa en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, que nos ayuda también a digerir un poquito. Pero antes de cerrar esta primera parte del programa para irnos al corte musical, queremos dejarlo con una pregunta. Y la pregunta dice aquí, que tiene que ver un poco con lo que ya no estaba hablando, pero como para que sigamos profundizando, la pregunta, ¿por qué es muy importante entender la función de la psicología en nuestras vidas? Seguimos entonces con eso, ¿le parece, profesor? Y nos vamos al corte musical. Nos vamos al corte musical y muy atentos a los comentarios. A los comentarios, claro. Y también la invitación es a que nos siga y nos busque en las redes sociales. Estamos en Instagram como Radio Trapananda, en Facebook. También ya estamos cerca de los 84.000 seguidores y seguidoras de este espacio. Y por supuesto también a interactuar. Este programa va a quedar disponible en la plataforma de Spotify en formato de podcast. Así que usted ahí lo va a poder escuchar las veces que sea y también acompañar parte de su vida cotidiana, su quehacer, su traslado, quizás a su lugar de trabajo, o si está en su hogar haciendo cocinando para su familia, puede poner oreja a esta conversación, ¿cierto? Que también nos va a ayudar a entender algunos aspectos de la vida cotidiana que a veces no sabemos resolver, pero aquí el profesor Daniel Alcaparro nos va a estar dando todos los consejos y el análisis tan necesarios para sobrellevar todo lo difícil que es vivir en sociedad, en comunidad, esta sociedad que está un poco dispersa, desconectada. Si bien es cierto, estamos todos viviendo en mega urbes, mega ciudades, pero totalmente de forma individual.
Así que, y a su vez, todos los problemas se pueden resolver de forma colectiva. Así que la invitación es a que nos busquen en las principales redes sociales y estamos dando inicio a este espacio de conversación y por supuesto lo dejamos a todas y a todos cordialmente invitados. Exacto. Entonces nos vamos al corte musical pensando el por qué es tan importante entender la función de la psicología en nuestras vidas. Vamos al corte musical entonces. Nos vemos. Siempre fui loco. Siempre fui loco. ¡Aguante la colifata! Siempre fui loco. Los pibes allá en la esquina está como dibujado, no le paga su pecado, no le tocó religión, esperan la tardecita y van hasta la placita, fuman y beben un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo te la amor, que no tuviste vos, que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo, ¿cómo no? Pa, 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 la, 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 la. Pa, 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 la, la, la. Pa, 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 la, 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 la. La, 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 la. Los pibes cumplen condena, entran y sale la pena, entran y sale la pena de su niño corazón, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar, que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo, vamos a Cosme, pa, 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 la, la, la. Pa, 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 la, la, la. Pa, 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 la, 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 la. La, 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 la. Y tiene la valentía de ganarse día a día, aunque la noche sin luna se pierda tu encendedor, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar, que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo, vamos a Cosme. Pa, 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 la, 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 la. Pa, 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 la, la, la. Pa, 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 la, 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 la. La, 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 la. Pa, 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 la, 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 la. Pa, 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 la, la, la. Pa, 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 la, 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 la. La, 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 la. Rega mi patio a manguera, niña de la primavera, niña de la primavera, rega mi patio de amor, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar, que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo, vamos ya cuna. Pa, 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 la, 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 la. Pa, 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 la, la, la. Pa, 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 la, 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 la. La, 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 la. Oh. Pa, 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 la, 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 la. Pa, 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 la, la, la. Pa, 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 la, 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 la. La, 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 la. Porque llega un nuevo año que se someta a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión,
porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar. Que no, como que no. Míralo, míralo, esa locura. Los pibes allá en la esquina está como dibujado, no le pagan su pecado, no le tocó religión, esperan la tardecita y van hasta la placita, fuman y beben un poco, después tocan el tambor. Porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar. Que no, como que no. Míralo, míralo. Última vuelta, balón. Porque tiene mucho cielo, mucho mar. Desde Uruguay, el Yacuna Fútbol Club aquí presente. Gracias a Cosme. Te estamos esperando. Ya estamos de regreso después de ese pequeño corte musical. Escuchábamos a Manu Chao y esta la canción que llevaba por título ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Y es una versión bien interesante, Juan Manuel, porque la versión es donde está cuando cantó con la Colifata. Radio La Colifata de Argentina. Exacto. También es un proyecto bastante interesante que podemos también incorporar. Es como la radio en un hospital psiquiátrico, ¿cierto? Es como una herramienta de liberación donde los internos, las internas, reflexionan sobre la vida cotidiana y aspectos bastante importantes. Ejemplo, hay un programa de filosofía que tienen la radio La Colifata que habla sobre qué es el tiempo, qué es el amor. Entonces ahí también hay un material bastante importante que nosotros hemos transmitido también en Radio Propaganda. Así que aprovechamos de mandarle un cariñoso saludo a los amigos y amigas de Radio Colifata. En algún momento vamos a ir a conocer ese estudio. Bueno, y estamos entonces, le damos la bienvenida a los auditoras que se están incorporando ya a este primer capítulo de nuestro programa Psicología de la Vida Cotidiana, porque de psicólogos y de locos todos tenemos un poco. Y dejamos una pregunta, profesor Daniel, dejamos una pregunta antes de irnos al corte musical, que tenía que ver que por qué es muy importante entender la función de la psicología en nuestras vidas. Así es que ahora todo suyo el micrófono, querido profesor. Bueno, a partir del concepto que tenemos de psicología, es decir, nosotros tenemos la capacidad de percibir ese mundo externo, de analizarlo y elaborar una respuesta adaptativa. Todas las especies los hacen, todas. Las especies animales, las especies vegetales, hacen, digamos, un análisis de la información del mundo externo y luego elaboran una respuesta adaptativa. Es una cuestión de sobrevivencia. Entonces, la psicología introduce este factor que es la percepción del mundo externo. Y es un elemento importante porque altera lo objetivo. Una gacela, cuando viene un león, no es que percibe si el león la va a comer o no, en el sentido subjetivo, sino que es una realidad, entonces va a correr y va a tratar de salvarse. En el mundo nuestro, nosotros tenemos la posibilidad de elegir diferentes respuestas adaptativas. Y en función de las respuestas adaptativas que elijamos, que decidamos,
nos irá bien o nos irá mal en la vida. Estaremos bien o estaremos mal. En el concepto de salud y enfermedad que manejamos desde la psicología social, cuando hablamos de salud nosotros hablamos de bienestar, es decir, de estar bien. Y cuando hablamos de enfermedad hablamos de malestar, estar mal. Vuelvo a repetir, la OMS y diferentes organismos internacionales de salud ya no hablan de enfermedades mentales. No se puede hablar de enfermedad mental en tanto en cuanto no hay una cuestión orgánica, ni tampoco hay un agente externo, un virus, una bacteria o lo que sea que pueda alterar nuestro pensamiento. Es una cuestión subjetiva, es una cuestión de la psiquis, de la mente. Por lo tanto, no hablamos de salud y de enfermedad en términos tradicionales como lo utiliza la medicina. Así que poder comprender ese mundo externo, poder percibirlo de una manera positiva, de una manera donde uno vea qué resultado, qué puede sacar de en limpio de lo que pasa en ese mundo externo. Y cuando hablamos de respuesta adaptativa, Pichon Rivière decía que la salud en última instancia era una adaptación activa a la realidad. O sea, la persona se adaptaba a la realidad con una función transformadora, con la idea de, bueno, esto me está haciendo mal, ¿qué hago para salir de esta situación mala? Eso sería una respuesta adaptativa, activa a la realidad, o sea, de transformadora de la realidad. Porque después tenemos la otra, que es la actitud pasiva, que si, bueno, es lo que hay, como dicen aquí en España, o no podemos hacer nada, una actitud resignada, una actitud depresiva. Hay un psicólogo norteamericano, Martin Seligman, ya en los años 60 estudió lo que él llamaba la depresión inducida o la depresión aprendida. En los barrios pobres, en las villas miserias que le llamamos en Argentina, en la favela o en las callampas en Chile, uno se pregunta por qué la gente no se rebela, por qué la gente no hace algo para cambiar su situación, y pasan generaciones tras generaciones viviendo en situaciones muy difíciles, muy vulnerables, con una escasez tremenda de recursos, y es porque se han adaptado a esa realidad de forma pasiva, han aceptado que ese es su destino, y entran en una depresión inducida o producida por la aceptación de esa realidad. Lo contrario que vemos en los barrios pobres o en esos lugares es aquellos que desesperados por salir de esa situación delinquen, trafican drogas o recurren a la violencia como método de salir. Eso sería una actitud paranoica, digamos, una actitud agresiva, ¿no? Entonces, comprender el mundo externo y poder transformarlo de una manera positiva, de una manera activa, en beneficio de uno y de la sociedad, es muy importante. Entonces, aprender psicología, entender los conceptos de psicología y poder aplicarlos en su vida cotidiana es fundamental para la calidad de vida que tenga la gente. Si una persona que no tiene conocimiento de psicología puede también tener una actitud positiva, de hecho la tiene, pero si tuviese conocimientos podría utilizarlo mucho mejor, su actitud positiva, su actitud de lucha, de trabajo. En general, la mayoría de las personas, vuelvo a hablar a nivel estadístico, el 70% de la población de nuestros países en América Latina está dentro de lo que se llama el sector informal de la economía o el sector vulnerable de la economía, que no tiene ningún tipo de seguridad social, que no va a tener pensiones ni jubilaciones, que vive en el día a día y que depende mucho de su capacidad para adaptarse a esa realidad cotidiana que es tan dura. Entonces, realmente la gente tiene una enorme creatividad inventiva para resolver su día a día, pero gasta muchísima energía en soluciones que no le cambian la vida, son soluciones transitorias. Entonces, podríamos hablar de la importancia de la psicología para la transformación de la sociedad, no solamente de nuestra vida. Hoy decía Juan Manuel de lo colectivo y lo individual, ¿no es cierto? A nivel de la psicología podemos hablar de ambos aspectos. Hay ciertos conceptos o ciertas cuestiones generales que tienen que ver con lo colectivo, como por ejemplo la educación, la salud, el trabajo, el derecho a la vivienda. Es decir, son soluciones colectivas.
en general estamos hablando, ¿cierto? En general, porque son soluciones que requieren muchísimos recursos y individualmente la mayor parte de la gente no los tiene. Por ejemplo, ir a la universidad. No pueden ir a la universidad porque no tienen dinero. Comprarse una casa, no pueden comprarse una casa porque no tienen dinero. Entonces, hay soluciones que son colectivas, que dependen del Estado. Por eso decimos que el Estado es el máximo responsable de la mala salud mental de la población en nuestros países, porque es el gestor del hábitat social. El Estado, no hablo de los partidos políticos, el Estado como Estado, porque los partidos son todos iguales, con diferencias muy, muy pequeñas, que luego ocupan ahí los cargos de presidente, ministros, senadores, diputados, pero el modelo de sociedad es el mismo. Entonces, el Estado, ese modelo de sociedad, genera enormes cantidades de sufrimiento mental, que cada persona gestiona de la mejor manera que puede, resolviendo de la mejor manera que puede sus problemas en la vida cotidiana. Entonces, ¿por qué hablamos de vida cotidiana? Pichon Rivière decía que toda la psicología social podría definirse como psicología de la vida cotidiana. Sí. Porque es en la vida cotidiana donde yo tengo los problemas, donde me pasan las cosas, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y es en esa vida cotidiana, en ese mundo externo, donde yo como individuo tengo que resolver los problemas que me van ocurriendo en la vida. Y debo adaptarme de una manera activa y saludable, porque son inmensos los problemas que tiene la gente en su vida cotidiana. Y realmente había un discípulo de Freud, Sandor Ferenczi, médico, psiquiatra, porque en aquella época no había psicología, y Ferenczi decía, realmente la estructura psíquica tiene una fuerza enorme, porque si no estaríamos todos locos. Sí, si no fuera porque esa estructura psíquica, la función de la estructura psíquica es protegernos del mundo externo, de esa locura, porque los animales tienen una percepción diferente del mundo externo y de los peligros. Están en que me comen o no me comen, entonces están en esa lucha por la sobrevivencia, donde hay especies depredadoras y otras que digamos que sirven de alimento para otras, como en toda la escala biológica. Pero nosotros tenemos una realidad social que es brutal. Nosotros tenemos una realidad social que debemos enfrentar cada día cuando nos levantamos y salimos a ese mundo externo, un mundo externo cruel, injusto, un mundo realmente agresivo, violento, y para el cual tenemos que resolver un montón de problemas y mantener una cierta salud mental, que no es fácil. Gran desafío, profesor. Más aún, como usted dice, considerando que los estados, los gobiernos, no es un tema central. Particularmente acá en Chile eso se ha postergado por mucho tiempo y las personas que acceden a tratamientos de salud mental, el resultado es ir a la farmacia y comprar un medicamento, una pastilla. Pero estos temas no se hablan con el enfoque de que en realidad el mundo externo es la respuesta adaptativa que usted hace mención a este mundo externo que es tan difícil de sobrellevar. Crisis que ellos mismos las inventan, ahora estamos con la inflación por las nubes, no nos alcanza, no llegamos a fin de mes, como dice en coloquial, el raspado de la olla, ¿cierto? Y en definitiva, eso nos va enfermando y la respuesta individual que tenemos es ir a una farmacia, pasar la receta y un medicamento que nos manda a dormir, pero al otro día los problemas siguen. Entonces, ¿cómo transformamos esa sociedad? Yo creo que es el desafío también como individuos que viven en una sociedad, cómo poder transformar esta sociedad que realmente nos está enfermando día a día y que la respuesta no sea una pastilla que nos manda a dormir y los problemas siguen, continúan y cada vez van más en aumento. Entonces, ¿cómo este modelo de sociedad, modelo económico, social y político nos está enfermando, en definitiva? Bueno, siempre cuando hablamos de psicología social y hemos enseñado en las escuelas, dejamos en claro que la psicología social no es política, que no hablamos de política, que no nos interesa la política, que hablamos de salud mental, hablamos de calidad de vida, pero que necesariamente para hablar de calidad de vida y de salud mental tenemos que hablar de economía. Claro.
Hablar de salud mental y hablar de calidad de vida cuando uno no tiene para comprar 1 kilo de pan, y cuando llueve, vive en una casa con piso de tierra, y se le llueve más adentro que afuera, y le agarra frío y demás, es un absurdo. Es decir, hay cosas que ya las sabemos de hace 100 años, no de hace 2 días. Por eso la hipocresía de los políticos y de toda la gente que está en el Estado, con cargos de funcionarios, no se puede aceptar. Un niño que vive en una callampa y que va al hospital porque tiene un cuadro de diarrea, fiebre y desnutrición, bueno, va al hospital, lo internan en el hospital de niños 15 días, un mes, lo recuperan con una buena alimentación, cuidándolo, sale, deja de tener ese cuadro, y vuelve a su entorno, su hábitat cotidiano. ¿Qué le va a pasar? Dentro de un mes va a volver a tener diarrea, neumonía, va a tener enfermedades cardiorrespiratorias, o sea, es decir, un montón de enfermedades que se podrían resolver fácil, con alimentación, con una buena vivienda. Exacto. Pero claro, los padres hacen lo que pueden, entonces los padres se desesperan, se entristecen, se deprimen, ven que los hijos se les mueren o se les enferman, que no le pueden dar lo que les gustaría darle a sus hijos, se pelean entre los padres, el padre por ahí queda sin trabajo y empieza a beber, empieza a haber violencia familiar. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de salud mental en un modelo de sociedad que produce pobreza constantemente, miseria, carencias, con las cuales la gente no puede sobrevivir ni puede vivir? Entonces, para hablar de salud mental hay que, y para la pregunta que tú hiciste, Juan Manuel, se requiere un cambio de modelo de sociedad, un cambio, pero drástico, no es un cambio pequeño, no es maquillaje, no es cambiarle, bueno, ahora vamos a hacer esta cosita, ahora vamos a darle un subsidio de 200 pesos para que se puedan comprarle el diazepam. No es esa la solución. Es decir, está demostrado que el sistema social actual que funciona en nuestros países, es decir, el modelo socioeconómico, no funciona. Es decir, funciona para unos pocos. Claro, que son bastante pocos. Entonces, o cambiamos el modelo de sociedad, o seguiremos 50 años más hablando tonterías, diciendo, haciendo programas donde decimos cosas que todo el mundo sabe. O sea, yo valoro mucho este programa, este espacio, pero quiero que el espacio sirva para que la gente abra los ojos y diga, bueno, ¿qué hacemos? Porque ahora también hay elecciones en Argentina. Hoy justamente hablaba con una de mis hijas y me decía que la inflación es terrible, que no saben qué hacer. Dentro de un contexto donde mi hija es psicóloga, ella tiene sus pacientes, vive en una casa que es de la madre, con lo cual no paga mucho alquiler, o sea, tiene una serie de ventajas que por ahí no tiene otra gente, ¿no es cierto? Pero aún así la situación es desesperante en Argentina. Y decimos, ahora viene otro gobierno, ¿y qué les va a prometer el gobierno nuevo? Claro. Entonces, la solución es, ahí en ese caso es una solución colectiva. Pichón Rivière lo explica muy claro, y lo dice en uno de sus libros, que hay una instancia donde la solución real, es decir, profunda del tema de salud mental pasa por una respuesta colectiva, un cambio colectivo del modelo de sociedad. Es más, Pichón dice, el factor morbígeno, el factor que genera las enfermedades, es la sociedad, el modelo de sociedad. Y no solamente a nivel psicológico, también a nivel físico. Claro. Profesor, tenemos otra pregunta acá dentro como de la pauta que habíamos conversado y que tiene mucha relación con lo que usted está hablando también, y dice, ¿debemos considerar a la psicología como una herramienta de liberación o como una herramienta de esclavitud? Muy buena pregunta, muy buena. Bueno, la psicología, como todo, como la tecnología, como cualquier cosa, se puede utilizar para el bien y para el mal. El tema está cómo se está utilizando hoy. Y por eso es muy bueno que en este programa podamos abrirle los ojos a la gente, podamos explicarle a la gente y que entiendan lo que pasa con ejemplos muy simples.
Decimos que la psicología es la respuesta adaptativa a las situaciones del mundo externo. Bien, pero hay otro elemento que entra en juego, porque digamos, en la elaboración de la respuesta adaptativa, decíamos que entra la percepción que tiene la persona de esa realidad externa objetiva, ¿cierto? Y el segundo elemento que entra en juego a la hora de elaborar la respuesta adaptativa, ¿qué conocimientos tiene la persona? ¿Qué formación tiene la persona para elaborar esa respuesta adaptativa de la mejor manera? Si una persona que vive en un barrio pobre y que está sin dinero y que no tiene para comer, la respuesta puede salir, bueno, salgo a robar mañana. Los elementos con los que él cuenta le dan para que él pueda analizar de manera muy simple y sencilla, difícil, riesgosa de resolver su problema. Pero si la persona tuviera, por ejemplo, otros conocimientos, que fuera, por ejemplo, carpintero, que tuviera una profesión o que tuviera un estudio, él dice, no, voy a buscar trabajo de esto. O sea, la respuesta adaptativa también depende de los conocimientos que tú tengas. Cierto. Y aquí, cuando entramos en esto que tú dices, que es una herramienta de liberación con esclavitud, bueno, depende de qué conocimientos tienes tú. Porque cuando tú, desde el momento en que naces, y esto para que se entienda bien, voy a ir a la época de la colonia, a la época medieval. Durante 2000 años el catolicismo en Occidente, lo que sería Europa, y después con la conquista de América, la invasión de América, lo trajeron aquí. El catolicismo en sus diferentes versiones, protestantes, católicos y demás, impusieron un modelo de sociedad y impusieron determinados conceptos que se le introducen en la mente como programas a los niños desde que nacen, a través de sus padres, la familia, pero viene toda una información que baja desde el Estado. En aquella época era el Estado medieval, los reyes, de las cortes de los duques, la condesa, el conde y todo lo demás, y las verdades absolutas, ¿no? De que Dios ponía al rey y a la reina, que Dios elegía al papa, que era el enviado del Dios a la tierra, etcétera, etcétera, y con eso gobernaron 2000 años. Y esclavizaron con 2000 años. ¿Cómo esclavizaron durante 2000 años a los pueblos? Pues con información falsa que se les metía en la cabeza. Cierto. Entonces, en ese caso, la psicología es utilizada para esclavizar a la gente. Hoy pasa con los medios de comunicación que mienten, que censuran y que están dirigidos por 4 mafias, digamos, a nivel mundial. O sea, cuando hablamos del grupo Clarín en Argentina, o el grupo Prisa en España, o el grupo de México, que no me acuerdo el nombre, que tiene el Televisa, creo que es, y el grupo Caracol en Colombia, y en Chile, que debe ser el grupo Mercurio. de diario Mercurio, no sé quiénes son los que manejan los medios. La familia. Ellos van a introducir en la mente de las personas permanentemente a través de los medios de comunicación y después a través de la escuela, la universidad y todo, la creencia de que este modelo es el único posible. Sí. Y entonces ahí se transforma la psicología en una herramienta de esclavitud. En cambio, si nosotros podemos introducir en la mente de las personas los conceptos y las ideas libertarias, la de liberación, así como de la liberación femenina, como de la liberación económica, es decir, el hecho de poder tener un trabajo digno, un salario digno. Es decir, hoy ¿qué debe pedir la gente? Bueno, tiene que pedir, y sí o sí, un trabajo digno con un salario digno para poder pagarse un alquiler de una casa, o para comprarse o hacerse una casa. Una estabilidad económica que es fundamental. Derechos humanos, ni más ni menos. Que se cumplan los derechos humanos, que no se cumplen. En Argentina tenemos una secretaría, que supongo en Chile también debe haber, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que depende del Ministerio de Justicia. Y yo digo, ¿qué hace esa gente trabajando ahí, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación? Si vos salís a la calle y tenés personas durmiendo en la calle, en el suelo, que no tienen para comer, que no tienen techo, ¿y qué hacen ustedes? No hacen nada. Son funcionarios, cobran grandes salarios, están ahí, discursos políticos, ¿no es cierto? Pero en la sociedad argentina
y supongo que la chilena igual, y supongo que la colombiana y la peruana y demás, empeoran cada día. Cada día tenemos más pobres, cada día tenemos más excluidos, cada día tenemos más miseria, más violencia, más drogas, más de todo. Entonces, evidentemente, hay que cambiar el modelo de sociedad, volvemos a lo mismo. Y ahí, digamos, en la medida en que estemos en este modelo de sociedad injusto, en la cual desde los medios de comunicación, desde la escuela y desde las universidades, se enseña lo que esa clase dominante quiere enseñar, lo que esa clase que dirige enseña, que es que esto está bien. Entonces la pregunta es, y yo le diría a todos, ¿ustedes creen, a todos los trabajadores, a todas las personas que andan en la calle, que compran, que venden, que viven el día a día en su vida cotidiana, creen que este modelo de sociedad está bien? Entonces, creo que la respuesta es muy simple. Lo que produce todo esto es que hay una información falsa, una información engañosa, una información que esclaviza a los pueblos. Una información que les llega todos los días a través del diario. Miren, yo abro el teléfono todos los días, sin ir más lejos, lo que está pasando hoy en el mundo, totalmente censurado. Estamos al borde de una catástrofe nuclear, de una tercera guerra mundial, una economía que ellos dicen en crisis. Es mentira, no existen las crisis económicas. La palabra crisis, yo escucho hablar a los ministros de economía, a los políticos, crisis económica, no existe la crisis. Nunca han ganado tanto dinero como ahora. Sí. Nunca. Claro. Nunca la humanidad ha tenido, digamos, un grupo pequeño de personas controla la economía del mundo. Y están hablando de crisis, cuando el otro día ves a Elon Musk y todo, compré Twitter por 250.000 millones de dólares, no sé, cifras astronómicas que... Cierto. Entonces, hice la comparación con la época del medioevo, porque la gente no cree cuando le dice estas cosas, te están esclavizando psicológicamente. No, yo soy libre, yo puedo ir a la esquina, puedo decir lo que quiero, te están esclavizando psicológicamente, la gente no lo entiende. Y de la misma manera que lo hicieron en el medioevo, que lo hicieron en la época de la colonia, en el catolicismo como bandera y como ideología, como idea dominante, hoy lo están haciendo con esto, el famoso sistema democrático. Yo le pregunto al pueblo, a cualquier ser humano de cualquiera de nuestros países, ¿qué es lo que tú decides en el gobierno? No decides nada. Vas, pones un papelito en una caja y te dicen, tú tienes la libertad de elegir entre Pepito, Juancito y, no sé, y María. Entonces, el gran, digamos, porque tenemos que entrar a hablar de esto, por eso yo decía, no es un tema político. Las clases dominantes dominaron durante la mayor parte del siglo pasado, desde el siglo XIX en América Latina, después de la colonia, cuando se conforman los estados nacionales y las burguesías nacionales, dominan a través de las armas, de los golpes de estado, de aniquilar a los pueblos originarios. En Argentina, en 1870, se hizo la campaña al desierto, y desde lo que hoy es Buenos Aires, desde lo que hoy es 20 kilómetros adentro del Río de la Plata, el territorio, hasta la cordillera mataron a todos los indígenas. Se llaman la campaña al desierto, y se le quedaron por tierra. Entonces, desde ahí hasta 1980 gobernaron con dictadura. 83, 84 o 90 en el caso de Chile. Y después con la, entre comillas, democracia. Claro. Entonces, pero los están esclavizando psicológicamente. Y de hoy se utiliza la psicología, y esto es muy importante, porque la gente cree que la psicología se utiliza y que tiene que ver solamente con la salud mental. No, la psicología se utiliza para la publicidad. La publicidad, claro. Se utiliza para la guerra, se utiliza para esclavizar a las personas, se utiliza para todo, no para la salud y la enfermedad. Lo que la psicología, digamos, el área o la parte de la psicología que estudia la salud y la enfermedad mental es mínima. Más del 90% de toda la utilización de la psicología tiene que ver con el comercio, con la publicidad, con la guerra,
con la dominación de los pueblos. Sí, es cierto. Entonces, hoy por hoy se sigue utilizando la psicología como una herramienta de esclavización de los pueblos. Generar las necesidades. Generar a veces necesidades que no son. Hay un caso puntual acá, profesor, el caso de Chile, que algunos archivos desclasificados de la doctrina del shock, de cómo en tiempo de dictadura, una serie de psiquiatras y psicólogos norteamericanos crean un manual de torturas para poder de cierta forma romper la moral de las personas y todo el proceso que se estaba llevando a cabo en la unidad popular. Entonces eso no es algo que lo esté inventando, sino que son archivos desclasificados y ellos se han hecho responsables de eso. Entonces, como usted acaba muy bien de mencionar, la psicología no solamente estudia los trastornos y los problemas de salud mental, sino que está en el marketing, está en la publicidad, está en la guerra, está en todo, está en nuestra vida cotidiana. Como lo dice el programa, en honor, por supuesto, a uno de los mejores libros de Pichón Reyes, Psicología de la Vida Cotidiana. Estimado profesor, como el tiempo en radio pasa muy rápido, pasa volando, le comentamos que ya llevamos 1 hora de programa, el primer espacio, el primer capítulo de Psicología de la Vida Cotidiana. Porque de psicólogos y locos todos tenemos un poco. Y cerrando un poco, entonces, lo que me queda de la respuesta a esta última pregunta de nuestro primer programa es que creo que sí, la psicología puede ser utilizada como una herramienta de liberación. Y la idea, quizá uno de los... cada uno, yo creo, de las 3 personas que estamos acá, tiene una expectativa de lo que va a resultar este programa. Personalmente, como parte del equipo de Radio Trapananda y por mi profesión, que es ser profesora de educación básica, a mucha honra, creo que sí, pretendo que a través de este programa lleguemos a usted, querida apoderada que me está escuchando, o queridos estudiantes, amigas, vecinas, vecinos, utilizarlo como para liberarnos, para ver cómo podemos generar estas respuestas adaptativas. De la mejor forma. Claro, de la mejor forma. Y vamos comentando también lo que nos va pasando, cosas que nos suceden en la vida cotidiana, cuando vamos en una micro, cuando caminamos al comprar el pan al negocio de la esquina. Dediquémonos quizás como desafío a escucharnos también como sociedad, a ver, a ponernos en el lugar del otro. ¿Qué le pasa? ¿Por qué esta persona está caminando así? ¿Qué pensará? ¿Por qué la vecina no me atendió de la misma manera que me atendió ayer cuando le fui a comprar el pan? No sé, creo que, no sé, como país cerrando un poco, claro. Eso es lo que a mí me gustaría como sacar el limpio de estos programas que vamos a hacer, pues, como en interacción con los auditores y auditoras que nos están escuchando. Justamente, este programa va a estar disponible en YouTube, así que visiten nuestro canal de YouTube, búsquenos como Radio Trapananda, así que ahí vamos a subir todo el material de estos espacios. También va a estar disponible en Spotify, así que nos busca ahí en el podcast, coloca Radio Trapananda y van a aparecer este episodio, los demás y todos los programas que vamos elaborando acá en la emisora están disponibles a través de esa plataforma. Claro, importante saber que este programa va a estar en diferido, por lo tanto, los comentarios que hagan los vamos a ir contestando. Si necesitan que les respondamos una pregunta, sí, aprovechen la experiencia que tiene nuestro querido profesor Daniel Altaparro. Vamos a hablar igual un poquito también de su trayectoria como psicólogo social, profesor, en el siguiente programa, para que también los auditores y auditoras puedan hacer preguntas. Y así nosotros se las mandamos y usted puede quizás ahí responder. ¿Le parece? Sí, me gustaría también, ya que tú dijiste algo recién, Antonia, sobre que a veces ponernos en el lugar del otro, ver qué le pasa al otro y demás, esto tiene que ver con la frase, psicólogos y locos, todos tenemos un poco. Sí. Porque en realidad, digamos, no existe el estado absoluto de salud mental. Existen permanentemente alteraciones, ¿no es cierto? Todos nos deprimimos, todos si vamos por un lugar que no conocemos nos ponemos desconfiados, paranoicos, todos nos ponemos un poquito obsesivos con algo, o sea, los trastornos mentales son mecanismos de defensa.
Y todos tenemos esos mecanismos de defensa, todos, en mayor o menor grado. Y todos sabemos cómo equilibrarlos, cómo retomar el estado de normalidad. Yo puedo estar un día deprimido porque me pasó algo, pero al día siguiente digo, no, tengo que salir porque la vida sigue, etcétera, etcétera. O sea que inclusive podemos ayudar, que muchas veces lo hacemos. Nos ayudamos mutuamente, no necesariamente hay que haber ido a estudiar psicología a la universidad para poder conocer o tener conocimiento de psicología. Hay muchísimas personas que son excelentes psicólogos de la vida sin haber pisado jamás una universidad. Es el saber popular que se llama, que también como parte de toda esta historia, las clases dominantes han instalado que el único saber es el saber universitario. Exacto. Y hay innumerables ejemplos de que el saber popular, el saber social, es tan o más importante como el saber universitario. Así que de psicólogos y locos es cierto, todos tenemos un poco. Bien, pues damos entonces por finalizado este primer capítulo sí, de nuestro programa Psicología de la Vida Cotidiana, y les dejamos invitados y invitadas para el próximo capítulo, entonces, donde vamos a seguir profundizando en los temas. Este primer capítulo fue de bastante información, como para darles igual un poquito de cada tema que se va a ir profundizando a lo largo de lo que dura nuestro programa. Claro. Le damos las gracias, querido profesor. Sabemos que usted nos está escuchando. Bueno, estamos haciendo este programa a través de una plataforma digital, y usted está en este minuto en Barcelona o en Suecia. En este momento estoy viviendo en Barcelona, un pueblo a 80 kilómetros al norte de Barcelona que se llama Sant Boi de Lluçanès, cerca de la frontera con Francia. Así que estoy aquí viviendo desde hace 8 meses o 9 meses. Estaba viviendo en Suecia y decidí venir aquí, así que ahora estoy aquí, de vuelta en Barcelona después de unos años que estaba. Esto también es un poco la magia de las telecomunicaciones, del internet, de la tecnología de la información y las comunicaciones, que hace posible este programa, este encuentro. Y como usted muy bien menciona, profesor, hablar de la vida cotidiana, de lo que nos pasa en nuestro diario vivir, cuando nos movemos en la ciudad, nos movemos en la micro, en nuestro trabajo. Siempre ocurren cosas y tenemos que estar ahí con todos los sentidos bien puestos y hacer estos análisis que en definitiva nos ayudan a poder vivir de una forma un poco más amigable, buscando siempre este bienestar. Exacto. Así que nuevamente le damos las gracias y dejamos a nuestros auditores, todas las personas que nos pueden ver en vivo y en directo o a través del canal de YouTube, a que nos sigan, ¿cierto? Que se suscriban al canal de YouTube, que se sigan la página Radio Trapananda y un dedito para arriba para empezar a recibir las notificaciones de los distintos contenidos y de este programa que ya partimos del puntapié inicial, el capítulo número 1, y lo dejamos cordialmente invitado, ¿cierto? Para que nos visite, haga sus preguntas, nos escriba a nuestro grupo de WhatsApp, agréguenos a más 569-6415-3682, y ahí vamos a estar muy atentos a todas sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias. Por supuesto, estamos totalmente a su servicio. Exacto. Nos vemos entonces en el próximo capítulo. Que estén bien. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Radio Trapananda, humanizando la señal.